Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Soy el profe Antonio y os traigo un nuevo vídeo que espero os sea de gran ayuda. ¡Comencemos! En el vídeo de hoy trabajaremos con los productos notables, también conocidos como igualdades notables o identidades notables. Antes de comenzar con ellos, veremos algunas consideraciones previas. La primera, la definición de álgebra. El álgebra es una parte muy importante de las matemáticas en la que se usan letras para expresar números cuyo valor es desconocido. Otra de las consideraciones previas que vamos a tener en cuenta es la definición de expresión algebraica. Una expresión algebraica es una expresión formada por números, letras y símbolos. Las expresiones algebraicas en general sirven para expresar de forma abreviada frases del lenguaje usual. Por ejemplo, el doble de un número natural se expresaría en lenguaje algebraico como 2 por n. 2 por n sería una expresión algebraica. Otro ejemplo, el siguiente de un número natural sería n más 1. La siguiente consideración previa sería la definición de monomio. Los monomios son expresiones algebraicas muy sencillas que están formadas por el producto de un número y una varias letras. Veamos aquí algunos ejemplos de monomios. 4x al cuadrado sería un monomio, 8xy sería otro monomio, 2abc cuadrado también sería otro monomio, 5z a la cuarta también sería otro monomio y menos 3y también sería otro monomio. La diferencia entre este último y los anteriores es que el número que acompaña a la letra y con la cual está multiplicando es negativo. Como ejemplo de expresiones algebraicas que no son monomios tendríamos 5xy menos 2x. En este caso 5xy sí es un monomio, 2x también es un monomio, pero al juntarlos mediante un símbolo de restar se convertiría en un binomio, como veremos en las siguientes consideraciones previas. Antes de pasar a ellas, vamos a ver los elementos que forman un monomio. Aquí tenemos un ejemplo de monomio. En este caso, el monomio es menos 7x cuadrado y elevado al cubo. Los elementos de este monomio serían el coeficiente, que es el número que precede, que va delante de las letras. En este caso, el número con su signo correspondiente, que sería menos 7. El siguiente elemento del monomio serían las letras. Estas letras junto con su exponente se llaman parte literal, es decir, la parte literal sería x elevado a 2, y elevado a 3. Además de la parte literal tenemos las denominadas variables, que son solamente las letras. Este monomio está formado por las variables, por las letras x e y. Y por último tendríamos los exponentes. En este caso los exponentes de las letras sería el 2 y el 3. Este 2 significa que la letra x aparece 2 veces en este monomio y este 3 significa que la letra y aparece 3 veces. Además de estos elementos podemos definir el grado de un monomio como el número de letras que conforman la parte literal. En este caso, como hemos hablado antes, la parte literal está formada por 2 letras x, que eso es lo que representa este exponente, y 3 letras y. Por tanto, el número total de letras de este monomio sería 5 y por ello el grado de este monomio sería también 5. Pasemos ahora a la última de las consideraciones previas. Sería la definición de binomio. Un binomio está formado por la suma o por la resta de dos monomios. Veamos algunos ejemplos. 4x cuadrado menos 3y es un binomio, x más 5 también es otro binomio y z menos 5y también es otro ejemplo de binomio. Veamos algunos ejemplos que no son binomios. El primero, menos 3xy al cuadrado, no sería un binomio, puesto que está formado por un solo monomio. El siguiente tampoco sería un binomio, porque hemos dicho que los binomios están formados por la suma o por la resta de varios monomios. Y el último tampoco sería un binomio, porque en este caso está formado por 1, 2 y 3 monomios. A continuación vamos a introducir el concepto de producto notable. Se define producto, igualdad o identidad notable como aquella multiplicación que se realiza entre dos binomios iguales, es decir, con los mismos elementos y el mismo signo, o con binomios conjugados entre sí. Binomios conjugados entre sí son aquellos que se diferencian solo en el símbolo que separa a ambos monomios. La clave de estos productos es que podemos obtener el resultado de estas multiplicaciones sin necesidad de hacerlas, gracias a 3 fórmulas muy sencillas. Veamos a continuación estas 3 fórmulas. La primera de ellas se denomina cuadrado de la suma. Un ejemplo de ella sería x más 1, que se trata de un binomio con un signo de sumar, elevado al cuadrado. En este caso multiplicaríamos x más 1 por x más 1. La siguiente de las fórmulas se llama el cuadrado de la resta, también conocido como cuadrado de la diferencia. En este caso, como ejemplo, tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado. Se trataría de un binomio con signo negativo y para calcularlo podríamos multiplicar x menos 1 por x menos 1. Y por último, la tercera de las fórmulas se llama producto de la suma por la diferencia o producto de la suma por la resta. En este caso estamos multiplicando un binomio por su conjugado. La única diferencia entre un binomio y su conjugado es el signo que poseen. En uno aparece el signo más y en otro aparece el signo menos. Veamos cada una de estas fórmulas de manera detallada. En el caso de la primera fórmula se multiplican dos binomios de la forma A
más b. Es decir, a más b elevado al cuadrado, el cuadrado de la suma, se define como a más b multiplicado por a más b. Es decir, multiplicamos un binomio por dicho binomio. Para calcular el resultado y obtener la fórmula anterior, lo vamos a hacer de manera tradicional. Para ello multiplicaremos a más b por a más b. Dicho de otra manera, multiplicaremos b por b, que obtenemos b cuadrado, b por a, que obtenemos ab, a por b, que obtenemos ab, lo colocamos debajo de sus semejantes para luego posteriormente poder sumarlo, y por último a por a, que sale a cuadrado. Ahora realizamos la suma de estos términos y obtenemos b cuadrado, ab más ab, pues sería 2 veces ab, y por último a cuadrado. Esa es la fórmula que resulta del cuadrado de la suma. Veamos a continuación una serie de ejemplos. En esta fórmula, los elementos que aparecen en color negro son elementos invariantes y los elementos que aparecen en color rojo y en color azul son los que iremos cambiando a lo largo de todos los ejemplos. En el primer ejemplo, nuestro binomio está formado por z más 5. Z más 5 al cuadrado, esto se llama cuadrado de la suma. Lo podríamos realizar de forma tradicional multiplicando z más 5 por z más 5, pero nosotros lo vamos a realizar aplicando nuestra fórmula. Veamos que en nuestra fórmula lo primero que aparece sería el primer elemento elevado al cuadrado, es decir, nuestro primer elemento sería z al cuadrado. A continuación escribiríamos el signo más y el 2, y a continuación del 2 escribiríamos nuestro elemento a nuevamente, es decir, el que nosotros teníamos considerado como z. Una vez que hemos finalizado con el primer elemento, pasaríamos al segundo. A continuación del 2 por a deberíamos de añadir el b, es decir, a continuación del 2 por z deberíamos de añadir el 5, posteriormente añadiríamos el signo de sumar y por último añadiríamos nuestro b al cuadrado, que como hemos dicho, en nuestro caso la función del b la realiza el 5, por tanto añadiríamos aquí 5 al cuadrado. Por último, para terminar, lo único que hacemos es desarrollar estas operaciones. Z al cuadrado se mantiene invariante, 2 por z por 5 es lo mismo que 2 por 5, 10, 10z, y 5 por 5 que sale 25. Este sería el resultado de este cuadrado de la suma. A continuación os dejo otro par de ejemplos del cuadrado de la suma. Podéis pausar el vídeo el tiempo que necesitáis para realizarlo y una vez que lo realizáis en lápiz y papel podemos continuar con el vídeo para ver y comprobar vuestros resultados. Aquí os dejo las soluciones paso a paso. Por último, quiero realizar con vosotros un ejemplo de cuadrado de la suma de una dificultad superior. El binomio que vamos a elevar al cuadrado es 3x más 2. Como podemos observar, el 3x hace la función de a y el 2 hace la función de b. Tendremos que trabajar con paréntesis. Veamos cómo. Para comenzar, realizaremos el cuadrado del primer elemento, que en este caso será 3x entre paréntesis al cuadrado, añadiríamos el más y el 2, y multiplicaríamos nuevamente por el primer elemento, es decir, por 3x también entre paréntesis. Una vez que hemos terminado con el primer término del binomio, pasaríamos al segundo. Añadiríamos el por 2, en este caso el 2 por a por b, y por último añadiríamos el más b al cuadrado, el más b al cuadrado. Nuestro b es 2. Si realizamos estas operaciones tendríamos 3x al cuadrado, que es como multiplicar 3x por 3x, es decir, 3 por 3, 9 y x por x, x cuadrado, como podemos observar aquí. Esta multiplicación haríamos 2 por 3, que son 6, y 6 por 2, que son 12, y añadiríamos la x, 12x, y para finalizar 2 por 2, que sería 4. A continuación pasaremos a desarrollar la fórmula del cuadrado de la recta, también conocida como fórmula del cuadrado de la diferencia. En este caso multiplicaremos dos binomios de la forma a menos b, es decir, multiplicaremos a menos b por a menos b. Para obtener esta fórmula lo vamos a hacer de manera tradicional. Multiplicaremos menos b por menos b obteniendo más b cuadrado, multiplicaremos a por menos b obteniendo menos ab, multiplicaremos también a por menos b y lo colocaremos debajo de su semejante para posteriormente realizar la suma, y por último multiplicaremos a por a obteniendo a cuadrado. Si realizamos la suma obtenemos b cuadrado menos ab sería menos 2ab, y a cuadrado pues a cuadrado. A partir de esta fórmula vamos a realizar varios ejemplos. El primero de los ejemplos que vamos a desarrollar del cuadrado de la diferencia sería x menos 3 al cuadrado. Para ello identificamos como a la letra x y como b el número 3. Recordemos que todo lo que aparece en la fórmula en color negro permanece invariante. Para desarrollar y aplicar esta fórmula tendríamos que escribir x elevado al cuadrado menos 2 por x. A continuación escribiríamos multiplicado por b, es decir, multiplicado por 3,
más 3 elevado al cuadrado. Uno de los fallos más comunes que tenemos todos es que donde colocamos el número 3 también le añadimos el signo menos. Ese error no debemos de cometerlo porque ese signo menos que aparece en color negro ya lo hemos colocado delante del 2 en color negro. No debemos de colocarlo aquí y aquí. Solamente lo colocaremos delante y en la fórmula ya aparecerá nuestro número 3 sin signo. Para terminar, desarrollamos quedándonos x elevado a 2 menos 2 por 3 menos 6x y 3 por 3 más 9. Os dejo un par de ejemplos del cuadrado de la diferencia para que pauséis el vídeo y lo realicéis tranquilamente en lápiz y papel. Una vez que los terminéis, podéis reanudar el vídeo y comprobar vuestros resultados con los que aquí aparecen. Por último, me gustaría realizar con vosotros un ejemplo de mayor dificultad. En este caso, realizaremos el cuadrado del siguiente binomio. En este ejemplo, tenemos que tener especial cuidado y añadir paréntesis en su realización. Si observamos, el 3y hace la función de a y el 1 hace la función de b. Por tanto, al desarrollar la fórmula, tendríamos 3y elevado al cuadrado, que tendríamos que escribirlo entre paréntesis, menos 2 por 3y nuevamente entre paréntesis. Para terminar la fórmula, añadiríamos el b aquí multiplicando y sumaríamos el b al cuadrado. Dicho de otra manera, multiplicaríamos por 1 y añadiríamos el 1 al cuadrado. Si desarrollamos las operaciones que aquí aparecen, tendríamos 3i por 3i, que sería 9i cuadrado, 2 por 3, 6, 6 por 1, 6 y 6 por i, menos 6i, y por último 1 al cuadrado, que sería 1. A continuación pasaremos a la última de las tres fórmulas, que se denomina suma por diferencia. En este caso multiplicaremos un binomio de la forma a más b por otro de la forma a menos b. A este binomio y a este binomio se le llaman entre sí binomios conjugados. Si multiplicamos a más b por a menos b de forma tradicional, tendríamos que menos b por más b saldría menos b cuadrado, menos b por a saldría menos ab, a por más b saldría más ab, que lo colocaríamos debajo de su semejante para posteriormente sumarlo, y a por a, que saldría a cuadrado. Si realizamos la suma correspondiente, este se quedaría de la misma forma. Este elemento y este elemento, como son iguales pero de signo opuesto, desaparecerían, y por último nos quedaría aquí delante a cuadrado. Esta sería la fórmula correspondiente a la suma por la diferencia. Aplicando esta fórmula en diferentes ejemplos, podemos observar lo siguiente. El primero de ellos se trata de x más 5 por x menos 5. Aquí tenemos un binomio multiplicado por su conjugado. Aplicando la fórmula tendríamos que x realiza la función de a y 5 realiza la función de b. Es decir, tendríamos que escribir aquí el primero de los elementos elevado al cuadrado, seguido de un menos el segundo de los elementos, que sería el 5 elevado al cuadrado. Si realizamos las operaciones que ahí se indican, nos quedaría x elevado al cuadrado menos 25. A continuación, como en casos anteriores, os dejo algunos ejemplos para que pauséis el vídeo y los realicéis tranquilamente en lápiz y papel. Una vez realizados, podéis reanudar el vídeo y comprobar vuestros resultados. Aquí os los dejo. Por último, me gustaría realizar también con vosotros un ejemplo de mayor dificultad. Tendríamos que multiplicar 3i más 2x por su conjugado, 3i menos 2x. Nuevamente, este tipo de ejemplos tenemos que realizarlos con paréntesis. En el primer caso tendríamos 3i elevado al cuadrado. 3i hace nuestra función de a al cuadrado, por tanto 3i entre paréntesis al cuadrado. Añadiríamos el menos, recordemos que es lo que aparece en color negro en la fórmula, en el resultado aparece invariante, añadiríamos el menos. Y para terminar añadiríamos 2x entre paréntesis también elevado al cuadrado. Para terminar con este ejemplo tendríamos que desarrollar este cuadrado y este cuadrado, es decir, multiplicar 3i por 3i, que sale 9i cuadrado, y 2x por 2x, que sale 4x cuadrado. Por último, os dejo aquí algunos ejemplos propuestos. Algunos son de menor dificultad, como estos primeros, y otros de mayor dificultad. Estos últimos tendréis que realizarlos todos con ayuda de los paréntesis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, que os suscribáis a mi canal. Recordad que con la ayuda del profe Antonio, las matemáticas dejarán de ser un problema. Gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.